solo la caída de un sistema, fue la exposición de algo muchísimo más grande. Hola, Macaurel. Lo de Macaurel no te lo dije nunca de una manera ofensiva. Todo lo contrario. Esa es la boa constrictora. Esa es la que aprieta a sus víctimas. Y yo te veo de esa manera. Pues además que se me facilitó la relación por el nombre que tú misma, o el recorte de tu nombre, que es muy hermoso, por cierto. Muchachita, es una carajita comparada con estas canas. Y si eres una bomba de tiempo. ¿Por qué te digo que eres una bomba de tiempo? Porque estás en un proceso de implosión. ¿Ok? Tal vez tenga la razón o tal vez yo no la tenga. Pero me parece que tú estás viviendo un proceso que yo viví hace ya 5, 6, 7 años atrás, que fue haber descubierto la estafa que era esta oposición radical venezolana. Yo me di cuenta cuando le escuché sus denuncias al embajador del itinerato en Colombia, el señor Calderón Berti. Cuando yo vi a ese hombre denunciando las tropelías económicas que hacía Voluntad Popular y sus aliados, yo lo primero que dije, bueno, yo lo conozco, sé que es un hombre serio. ¿Qué te pasa, Calderón? ¿Cómo se te ocurre estar diciendo esa vaina en este momento? Cállate la boca. Mira que ya tenemos listo al régimen, ya va a caer, ya tenemos un presidente que ha sido aceptado por muchos países, inclusive Estados Unidos. Un momentico, Manuel, ¿qué te está pasando a ti, pana? O sea, con mis ladrones no te metas. Si una de las vainas que le criticamos al chavismo es la corrupción, entonces ahora resulta que cuando hay corrupción de este lado no lo vas a ver. Y por otro lado, coño, yo toda mi vida he visto corrupción en el gobierno, pero yo jamás había visto una oposición corrupta y que se robe tantos reales además. Y de ahí comenzó mi divorcio con esta gente. Pasé un proceso, pasé un tiempo donde me convertí en un mini radical, es decir, no quería ser un coño de política. Pero luego lo volví a retomar. ¿Por qué? Porque siempre he estado apostando por la recuperación de nuestro país desde el sector privado. ¿Y cómo carajo tú incentivas a la producción, al comercio? ¿Cómo incentivas a la construcción? ¿Cómo incentivas a los emprendedores sin tú poderle dar herramientas donde tienes que tocar a juro el tema político? Yo tenía un programa de radio que se dedicaba a la inteligencia de negocios y siempre tenías que terminar diciendo, tú puedes en cualquier país echar adelante. Es verdad que las políticas económicas de un país son importantes, pero también es importante lo que tú hagas por ti. Ahora bien, mi niña, creo en ese proceso que te estoy hablando, tuve una etapa de desaprender y aprender, un reseteo. Desaprendí y aprendí de nuevo. Y me involucré mucho más en la realidad de mi país, no la que me cuentan las redes sociales, no la que me cuentan los bloques políticos. Porque los dos bloques políticos están enajenados. Pero te voy a decir una vaina. Más enajenado está la oposición que lo que puede estar en el chavismo. ¿Y sabes qué descubrí? Que ni el chavismo es tan mala como me la pintaba la oposición, ni la oposición es tan sacrosanta como yo me la pintaba. Y creo que te estás dando cuenta ahorita de esta realidad. Te falta todavía descubrir esta. Y cuidado. Yo no te estoy diciendo que el chavismo sea una maravilla. No, ahí hay corrupción, ahí hay tráfico de polvo blanco, ahí hay violación de derechos humanos, ahí hay ineficiencia, incapacidad y muchísima torpeza. Pero de allí a muchos cuentos que me pintó la oposición, hay una gran distancia. Porque polvo blanco, si vamos a ver la corrupción y que se presta al tráfico de polvo blanco, lo podemos ver en muchos niveles en el gobierno. Pero que hay un cartel de los soles, yo lo he investigado y por ningún lado encuentro el cartel de los soles. De tal manera, y no estoy diciéndote que no hayan funcionarios, que no hayan cabezas de cuerpos de seguridad o militares, que no haya gobierno, alto gobierno involucrado, pero de ahí a que sea una política de Estado y que la convierta en un cartel de los soles es completamente falso, eso no existe. Y ahí está el informe de la ONU que terminó de acabar con esa historia, una historia creada. ¿Tú sabes quién sí tiene vínculos directos con traficantes de polvo blanco? La señora María Machado. ¿O es que no la hemos visto agarradita de mano y defendiendo a Uribe? Y Uribe no tiene expedientes abiertos en Colombia y también investigados por la DEA. Revísalo para que tú veas de financiamiento de campañas por grupos de estos señores, traficantes de polvo blanco. El señor expresidente de Colombia no le acaban de sentenciar a un hermano ahorita en diciembre a 30 años de prisión por crear grupos paramilitares. ¿Y qué hacían los paracos? Entre muchas otras cosas. Secuestrar, extorsionar y trabajar con los distribuidores de polvo blanco. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Quién acompañó a la señora Machado a Colombia? No fue el presidente de Ecuador, el señor Noboa. Y de acuerdo a Infobae, que es un medio de extrema derecha argentino, Ecuador se convirtió en la superautopista del polvo blanco. El informe de la OEA, de la ONU, dice que la disminución del tráfico de polvo blanco por Venezuela ha sido tan impresionante que solamente sale el 5% de todo lo que produce Colombia. Es decir, el 95% sale o por el Pacífico o por Centroamérica o por la costa caribeña de Colombia. Entonces, no puede haber ningún... O sea, es absurdo que haya un cartel del sol. Por otro lado, por Dios, con tanta riqueza que tiene Venezuela, con tanto oro, si no quieres hablar de petróleo, que lo puedes estar vendiendo como te da la gana y explotándolo como te da la gana, ¿para qué carajo vas a estar metido en narcotráfico? Pero insisto, las cifras reales te demuestran lo contrario. Entonces, cuidado con el manejo de la información. Te recomiendo
profundamente porque me gustan tus análisis, me parece que estás haciendo unas investigaciones muy buenas, pero todavía, ahorita estás en los dos mundos. Y cuidado, yo no estoy diciendo que te conviertas en chavista, yo no soy chavista, yo jamás en mi vida he votado ni por Maduro, ni muchísimo menos por Chávez, ¿ok? Pero, hay una realidad. Peor destino tendría Venezuela en manos de un grupo de extrema derecha como la Machado que con el chavismo. Yo prefiero quedarme con el chavismo que arriesgarme con esta gente que tú misma te estás dando cuenta que es peligrosísima porque la estás atacando. Y resulta ser que en el mundo de contradicciones que estás entrando, resulta que todos los que están con la Machado y la misma Machado son doctrina Monroe. ¿Por qué? Bueno, porque quieren que sea Estados Unidos la que la ponga en la presidencia de la República, ya que ellos no pueden. Y te voy a decir una vaina. No pueden no porque no ganan las elecciones, o porque ganan las elecciones y se las quitan. Es que ni han ganado las elecciones, ni han probado, si fuera cierto que ellos la ganaron, que lo hubiesen hecho. Porque no me vas a decir que esas mentiras de las actas a ti te convencieron. Por cierto, que en Chile, donde tú estás, se encuentra el carajo que hackeó las cuentas y lo confesó públicamente. Entonces, mija, ¿qué quieren que le diga? ¿Qué es mi estrategia de un tiempo para acá? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y resulta que yo prefiero trabajar con el chavismo, a sabiendas que el chavismo me escucha, porque me he ganado su respeto, que permitir que en nuestro país llegue una loca carretera como la Machado, con esos temas de tráfico de polvo blanco, con esos temas de corrupción y con ese desorden que ni siquiera tiene un partido. 20 Venezuela ni siquiera es un partido registrado, porque nunca recogieron las firmas. 20 Venezuela, ahí están abriendo las casas y ni siquiera acumulan 200, 250 personas. En Caracas, en el interior, no llegan ni a 20, 30 personas para la inauguración de sus casas. La señora Machado, después del 28 de julio del 2024, la concentración que más personas tuvo fue la primera que hubo inmediatamente después de esa elección, fueron 55.000 personas estudiadas por Google Head. La segunda, 15.000, la tercera, 5.000. La cuarta fue la locura de las manitos, que tú te burlas bastante de esa, las manitos rojas de la loca Meda. Esa vaina fueron 150 personas. Y luego vino la del 9 de enero, que fueron 1.500 personas en Chacao. Si tú me vas a decir que la gente tiene miedo, en serio, si fuiste a la primera de 55.000 personas no pasó nada porque la segunda no fue más gente, que es la respuesta lógica. Vas a bajar de 55 a 15.000 cuando no hubo ninguna perturbación del orden público. El 9 de enero no le quedó más remedio ante el inmenso fracaso, porque después de cada fracaso de la Machado hay un cuento loco, una fractura rota, una fractura de clavícula, una fuga en lancha, cualquier cuento, ahí fue la moto y la carterita azul. Ya basta. Bueno, tú has descubierto eso. Pero lo que tú me dices de la doctrina Monroe es auspiciar ese tipo de gente. Eso es lo que hace la doctrina Monroe. Porque Venezuela no estaba sola, estaba penetrada, estaba influenciada por cubanos, por chinos, por rusos, por iraníes que hoy día ya no están. ¿Gracias a quién? A Donald Trump. ¿Y cuál es el problema? Primero, que esa palabra penetrada me suena muy sexual. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con China? China no es el gran acreedor de los Estados Unidos. China no es una potencia económica, una potencia militar, un país que ha sacado 700 millones de la pobreza en 8 o 9 años. Vamos a seguir el ejemplo de Estados Unidos, un país en decadencia, un país en ruina, un país endeudado, un país donde hace 40 años, 50 años, tú podías pagar la inicial de una casa con 4 salarios. Hoy en día ni remotamente puedes hacer esa vaina. Un país sumido en el tráfico de polvo, en el consumo del polvo blanco. ¿De qué me estás hablando tú, de verdad? Rusia, el país que sancionaron, se fueron todas las empresas extranjeras por las sanciones y ese año y el año siguiente fueron los países de mayor crecimiento en la región, con el crecimiento del sueldo más alto de toda Europa. ¿De qué me estás hablando tú? Un país que está cómodo y tranquilo a pesar de estar involucrado en una guerra que lo obligaron la OTAN y Estados Unidos a meterse porque creían que iba a ser la ruina de Estados Unidos. ¿De Irán? ¿De verdad que después de lo que estamos viendo, o es que tú nada más ves la prensa que les controlan a ustedes allá? Y ustedes quieren hablar de Venezuela cuando ni siquiera logran ver lo que pasa en el mundo. Discúlpame, mi niña, tú no sabes lo que está pasando en Venezuela. Cuando tú dices estas cosas, solamente te llega una fracción de la información, que además viene bien dosificada. Ya tú te diste cuenta que la Machado es un fraude. Y de nuevo, yo no estoy hablando en función de favorecer al chavismo. Yo quiero que haya un cambio de gobierno en mi país, pero por un gobierno que vayamos a mejor, no a peor. Porque el ejemplo que nos está dando Argentina, que estamos viendo en Chile, que hemos visto en Ecuador y en otros países, es que ese tipo de gobierno lo lleva mejor. ¿Por qué razón no ganó Bolsonaro la reelección? ¿Por qué razón no ganó Duque la reelección? ¿Cómo está ahorita la situación de Argentina con Milei? Y él me dice que no, que Milei no es igual que María Menchero, es la misma vaina. O en el caso de Ecuador. Y la que pinta en Chile no la vemos muy buena, que digamos entonces. Entonces, por favor, doctrina Monroe, en serio, por Dios, en el siglo XXI. Y además, si nos vamos entonces a lo histórico, discúlpame, doctrina Monroe es antidoctrina bolivariana. Y la doctrina bolivariana es la universal. La Monroe es la de Estados Unidos. Pero en todo caso, permíteme darte un poquito de referencia histórica de la realidad.
es Estados Unidos la que mucho antes del decreto de Obama, que fue en el 2015, ya venía limitando a Venezuela. ¿Por qué? Porque Chávez no dejó que le pusieran la mano encima a PDVSA como ellos querían mantener el control sobre PDVSA. Yo siempre critiqué la expulsión de esos carajos de PDVSA y la forma como lo hicieron. Coño madre, están saboteando. Hoy en día sabemos que es verdad que había ese saboteo. ¿Por qué? Porque lo han confesado. Porque hay gente que lo ha dicho. El mismo mercenario Goudreau, que es un ex boina verde, ha confesado de que aquí la CIA fue la que estuvo involucrada en la explosión de Amuay en el 2012, donde murieron casi 50 personas, o que estuvo en la explosión, en el saboteo del sistema eléctrico, que nos tuvo 4 o 5 días. Lo confesó él, yo no estoy confesando, eso está ahí dicho por él. Que me muestren lo contrario, que no es verdad. Es más, la misma posición que tiene ahorita los Estados Unidos dentro de Venezuela te demuestra que es verdad. ¿Por qué lo digo? Mira el tweet que escribió, o no el tweet, porque es en la red social del propio Trump, lo que él escribió cuando comenzaron a soltar los políticos presos. No los presos políticos, los políticos presos. Que él les dijo, ustedes se lo deben a los Estados Unidos, pero cuidado, que los estamos vigilando. ¿Qué está queriendo decirte? Que ellos saben que esos carajos estaban ahí presos porque estaban metidos en acciones insurreccionales que hacían grupos de la oposición en Venezuela con ellos. O sea, para mí el mensaje es muy claro. Tan claro es que se llevan a Guanipa de nuevo, y dijo algo el secretario de Estado, que cuando se llevaron preso a Guanipa 10 meses atrás, hace un año atrás, el primero que salió hablando fue Marco Rubio. Después no dijeron más nada. Lee, a buen entender poca palabra. ¿Qué dices tú? Que aquí Donald Trump entró y que aquí hay un proceso, ¿cómo se llama? Una etapa de transición. Aquí la única transición que hubo fue entre Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Aquí no hay ninguna, aquí en Venezuela, yo no sé si allá en Chile, pero aquí en Venezuela no hay ninguna etapa de transición. Aquí hay una etapa de recuperación de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Sí, es verdad, hay ciertas condiciones aplican. Porque para que esto sucediese, por supuesto que le pidieron una serie de elementos a Venezuela, como por ejemplo, coño, suelta presos políticos que joden. Suelta que nosotros no vamos a permitir que ellos se estén metiendo en verga, porque nosotros éramos que lo financiábamos. Para lavarle la cara al régimen. Como lo que ha hecho Donald Trump es lavarle la cara al régimen. Si no ha dicho que Delcy es una maravilla, ¿y quién es Delcy? La vicepresidenta puesta en funciones por Nicolás Maduro. Que Delcy es la presidenta encargada y presidenta electa, porque la ha llamado 2 veces presidenta electa. Te está diciendo que Nicolás Maduro es el presidente. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál transición estás hablando tú? ¿Cuál transición? La del ministro de Defensa. Te trajeron uno más radical que Padrino López, más fuerte todavía en los temas de inteligencia. ¿Cuál radical? Ahí está Diosdado Cabello. Me ves que me citan mucho en el programa de Diosdado Cabello. ¿Será por las vainas que digo? ¿Será por las cosas que digo? Porque está Diosdado Cabello. Tú lo has visto que lo quiten. El ministro de Defensa es diosdadista. Y casi todos los generales y alto mando que colocaron en los Redis, en los SODI, en la vaina fan, en todo esto, son ya verificaditos, mi niña. Todos esos, la mayoría son diosdadistas. No tienen idea, a mí me da risa. No, que van a pedir la cabeza de Diosdado. Diosdado es el hombre duro del régimen. Es que no conocen lo que pasa aquí en Venezuela, porque viven de las mentiras que les meten sus amigos y sus asociados en las redes sociales. ¿Y por qué te digo que son amigos y asociados? Yo te lo voy a decir ahorita. Pero, ¿dónde está? Acaban de haber unas elecciones para comuna. ¿Dónde está la ruptura del sistema y de la estructura que hay? Si no hay nada más sólida para que tú siembres en aguas abajo la resistencia del chavismo que las comunas. ¿De qué carajo están hablando? Si Diosdado está por salir, le nombran a la hija ministra de Turismo, que puedes considerar un ministerio. Estás equivocadísima si piensas eso. Porque resulta que ahorita, después de petróleo, el ministerio con más fuerza para sacar adelante la economía es turismo. O sea, no saben lo que están diciendo. El presidente del Canal 8, Comunicaciones, Información, el presidente del Canal 8 era el jefe de prensa de de Diosdado Cabello en el Ministerio de Interior y Justicia. ¿De qué carajo estás hablando, mi niña? No sabes, porque no estás informada de lo que pasa en Venezuela. Bueno, si tú quieres la doctrina Monroe, entiérrate con una doctrina que básicamente ya, con lo que está pasando ahorita en el mundo, lo que pasó en Venezuela, cómo siguieron los acontecimientos post 3 de enero en Venezuela y cómo está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, yo creo que hablar de doctrina Monroe es no estar claro del cambio que está dando el mundo. Pero bueno, sigue creyendo en la doctrina Monroe. Aquí en Venezuela no queremos la doctrina Monroe. Y eso es público, no tenemos que usar. Las encuestas y los focus group te lo dicen, pero tienes que estar aquí en Venezuela para que tú lo veas. Si tú miras, no, como no, yo puedo estar afuera, vente para acá, baja a las catacumbas, entra a los barrios, entra a la provincia, entra a los caseríos, para que tú veas qué es lo que sucede aquí en Venezuela. Pero te voy a decir algo. Lo digo antes del video porque no cierro aquí mi intervención. La organización de lavadores de vidrio, en serio. O sea, tú perteneciste a eso. Creo que tienes que reivindicarte contigo mismo y con el mundo. O sea, estar junto a Efraín o junto a Wilmer Azuaje. Por Dios, por Dios. De verdad que creo que tu capacidad da para más. Pero te voy a dar un consejo. Yo no te estoy diciendo que te alinees con el chavismo. Tú puedes seguir siendo porque veo que tienes una participación. Como yo no tengo esa participación política que tuviste tú, yo no tengo ningún problema en decir, como dice la gran mayoría de los venezolanos en Venezuela, yo prefiero malo conocido que bueno por conocer. Este video que les voy a colocar a continuación fue grabado en agosto del 2024 con un solo propósito: América para los americanos, doctrina Monroe.
Durante 2 décadas y media, 25 años para ser más específicos, hemos escuchado al régimen decir que Venezuela es de todos. Sí, de los chinos, de los rusos, de los iraníes y de los cubanos. Venezuela es de todos, menos de los venezolanos. Tanto así que todos nuestros recursos se encuentran comprometidos a sus aliados principales y 8 millones de venezolanos fuera de nuestro país. ¿O qué creen que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? En 25 años, lo único que ha logrado exportar el régimen de Nicolás Maduro ha sido pobreza, migración y droga, porque son narcotraficantes. La investigación también señala que la droga tiene una ruta y esa ruta va desde Colombia pasando por Venezuela y llega a Haití, Honduras y México, y ese cartel de México es el que la traspasa para la frontera de los Estados Unidos, regando las drogas especialmente en la ciudad de Nueva York y en el estado de la Florida. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra arrodillada a la ignominia cubana, quien hace injerencia en nuestro país, al punto que ellos son quienes sostienen hoy al régimen de Nicolás Maduro, siendo quienes se benefician y se lucran de nuestros recursos y también quienes nos secuestran, nos reprimen y nos asesinan. Es por ello que uno de los basamentos esenciales que proponemos desde la OLB, Organización para la Liberación de Venezuela, es la doctrina Monroe, bajo el lema América para los americanos, que nos ayudaría a rescatar la libertad de nuestro país, logrando una purga generalizada de todos los factores injerencistas que socavan con la soberanía de Venezuela. Hoy alzamos la voz en exigencia de libertad para Venezuela, solicitando intervención humanitaria y militar ya.